diciendo aquí? Bueno, esa es la razón por la que Pablo insistió tanto. Pablo no habló de otra cosa que no fuera del primer día de la semana. Dicen, no, el sábado. Vamos a ver qué es lo que dijo Pablo del sábado. Lo podemos ver inmediatamente. El capítulo 18, bueno, mejor 17. Vamos a ver qué hacía Pablo. Si se reunía el sábado, se reunía el domingo. Ya hemos visto en 3, 4 versículos que se reunían los domingos, el primer día de la semana, sea el día del sol, sea el día de Venus, sea el día que sea. Ellos no se reunían nunca para adorar al sol, ni para honrar ese día como el día del sol. Eso hay que esperar a que Constantino nazca varios siglos más tarde y tome una costumbre del Imperio Romano, porque Constantino era medio pagano, el sol y él y los cristianos pues continuaban con su práctica que traían desde la Iglesia Apostólica. No hubo que esperar a Constantino. Constantino habrá hecho lo que él haya hecho. Y Pablo, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Está hablándose de Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutía con ellos. ¿A dónde fue Pablo? ¿A una iglesia? No, hombre, no. A una sinagoga, lo está diciendo. No a una casa de creyentes cristianos. Fue a la sinagoga. Y lo dice claro, de los judíos. Y cuando iba a ir a una sinagoga, un domingo, un lunes, no los encuentra allí porque los judíos se reunían los sábados. Ellos sí. Pero cuando vemos a Pablo o a Pedro reunirse con los creyentes, no se reúnen un sábado, se reúnen un domingo. Bueno, eso fue en una ocasión. Hay otra ocasión, el capítulo 18, el versículo 3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Discutía dónde? Lo dice en la sinagoga, el versículo 4. Lo dice. ¿Dónde? ¿Quiénes que habían cristianos allí en la sinagoga? No, hombre, no había ni uno. Todos eran judíos. Y si Pablo le quiere hablar a los judíos, porque es primero a ellos a quien tiene que hablarles, porque de ellos nos viene esta revelación y de ellos nos viene nuestro Señor. Nuestro Señor sí es judío, que nació en Belén de Judea. Bueno, entonces, si quería hablarles a los judíos, ¿a dónde iba a ir? A las casas. Un primer día domingo. No, tiene que ir un sábado. ¿Y qué va a pasar? Leemos en el versículo 6 que dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Los judíos ya sabemos que rechazaban la predicación de Pablo. La predicación cristiana la han rechazado. Ahora los mesiánicos no, la rechazaron ya cuando estaba Pablo aquí. La han rechazado siempre, durante siglos. Esto no es nuevo. Esto que creen que todo esto es nuevo, los mesiánicos, el sábado, la circuncisión, las fiestas, esto es muy viejo. La historia está llena de documentos que hablan de estas situaciones. ¿Y qué dice? Que Pablo dijo, ya no vengo más. Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Ahora me voy a los gentiles. A partir de ahí se fue a los gentiles. Y lo vamos a encontrar reunidos en la sinagoga los sábados. No, hombre, no. Se fue a las casas. Aquí dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo.
Ah, se fue a dormir a la casa, ahora vive ahí al lado. No, hombre, no. Por Dios. Tienen que entender la Biblia en su contexto, que es lo que no hace casi nadie. En su contexto, a la casa, es decir, en la casa de este señor que está siendo nombrado aquí, en la casa de él, se reunían ahora, a partir de ese momento se reunían. Y como estamos viendo, se reunían en las casas, en plural lo encontramos en el capítulo 20, en las casas, para partir el pan, para reunirse, para hacer el culto. El pan no se partía fuera del culto, y el culto lo hacían el primer día. Bueno, es que eso está también dicho en el capítulo 20. El versículo 20, por ejemplo, Hechos 20:20, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, las casas. No se reunían en el templo de Jerusalén, no se reunían en las sinagogas el sábado, se reunían en las casas, y como estamos viendo, en el día del Señor, el día que le pertenece al Señor, en virtud de su resurrección. En virtud de su resurrección. Puede decirse, alguien dice: ese era Pablo, no Pedro. Un momento. Vamos a ver Hechos 2. En Hechos 2 está comenzando la historia, o los hechos del Espíritu Santo. Está comenzando a formarse la iglesia. Y en Hechos 2, muy pronto, después del Pentecostés, Hechos 2, el versículo 42 lo dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí estaba Pedro, no Pablo. No Pablo. Pablo todavía no ha llegado. Hay que esperar un poco. Aquí está Pedro, bueno, y el resto de los discípulos, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿y en qué? El partimiento del pan, y en las oraciones. Está dicho más abajo: y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí cada día se acercaban al templo, no a sacrificar ovejas, por favor, no a sacrificar ovejas. Se acercaban al templo y se pondrían en un área adyacente, donde también el Señor se ponía para enseñarle a la gente, para hablarle en algún apartado, en algún departamento, en algún local o sitio abierto, como lo hacía el Señor siempre. Iba al templo a enseñar, ¿no? Enseñar. Allí se ponían también los cambistas, ¿no? Bueno, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, el primer día de la semana. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Por cierto, que dice aquí el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Había doctrina en aquel momento? Hemos escuchado que incluso hay sacerdotes y curas que dicen que no había doctrina. ¿Y esto qué es? Está escrito. ¿Esto qué es? Los mismos padres apostólicos después van a hablar de la doctrina. Estaba formulándose, hecha. No hay que esperar a siglos más tarde ni al concilio de Nicea. Que es bueno que se haya hecho el concilio de Nicea, hay que conocerlo y respetarlo y ver lo que se dijo allí. Porque allí se pone en evidencia lo que la iglesia había estado creyendo durante varios siglos. Es esto que hacen, lo desprecian todo, amigo. Mienten en cuanto a Constantino, mienten y tergiversan, manipulan, como vamos a ver en un momento ahora, toda la historia, a los padres de la iglesia y todo lo demás. Señores, no entrarán, no entrarán. Yo digo una cosa: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si la doctrina de los apóstoles, que es la que está aquí, sirvió para salvarles a ellos, ¿por qué no va a servir para mí? ¿Por qué tengo yo que acogerme a la tradición que contradice la doctrina bíblica? No la que no contradice. Se acepta la tradición que está de acuerdo, en consonancia con el texto bíblico, con la doctrina bíblica. Pero la que no está en consonancia, ni acorde, ni refleja la doctrina bíblica, no podemos estar de acuerdo. Eso en términos generales, en términos generales. Si sirvió para salvarlos a ellos, ¿por qué no va a servir para salvarme a mí o a nosotros? Sí sirve, amigo, sí sirve. Yo creo lo que está aquí. Bueno,
y así sucesivamente. Esa es la razón por la que luego más tarde habían judíos que se convirtieron en cristianos y se reunían con los cristianos gentiles. ¿Qué hacían estos judíos que se habían convertido al cristianismo y que se reunían con los cristianos? Llamados, conocidos como los judíos o cristianos ebionistas, mejor dicho, judíos ebionistas. Pues que estos judíos que creían en Jesús, que aceptaban a Jesús, querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran el sábado y guardaran las fiestas. Tres cosas querían ellos. Y que se han mantenido durante la historia, no fue cosa de la Iglesia Apostólica solo. Hubo una gran lucha por parte de los padres apostólicos y los padres de la Iglesia contra ellos. Quien primero sostuvo esa lucha fue Pablo, pero fue una gran lucha que sostuvo la Iglesia porque ellos querían tres cosas. Querían que se circuncidaran, que guardaran el sábado también y que guardaran las fiestas. Sí, está escrito, y eso no se... A ver, no lo está inventando nadie. Vamos a leer en dos sitios, por ejemplo, Colosenses 2. Colosenses 2, muy conocido también, pero a ver quién lo cree. Colosenses 2, a ver quién le hace caso. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. ¿En cuanto a qué? Días de fiesta. Sí, las fiestas judías que están de moda por parte de los cristianos. Nos parece bien que el que haya nacido en Israel como creyente por su cultura, pues guarde las fiestas, ¿no? Bueno, ese es un tema aparte. A nosotros no nos parece mal. Pero un cristiano gentil no debe hacerlo. No debe hacerlo. Puede hacerlo, pero si lo hace para salvarse, para que la salvación se le haga efectiva en su vida, lo que está logrando es el efecto contrario. El efecto contrario. Y Pablo se opone. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta. Las fiestas de esto, las fiestas del otro. Y hoy en día la practican mucho los judíos. No, los judíos no. Los mesiánicos, que son cristianos, que se han pasado al judaísmo. Han rechazado la deidad de Cristo unos, otros han rechazado la Trinidad. Maldicen al apóstol Pablo, llamándolo incluso, bueno, yo no me atrevo a decirlo, con una blasfemia. Y Pablo sigue diciendo, nadie os juzgue de luna nueva. Luna nueva, sí. Guardar las lunas. Hay mucho en el Antiguo Testamento que se dice acerca de la luna nueva, la menguante, la creciente, la completa, etc. Nadie os juzgue en cuanto a esas cosas, ni a días de reposo. Lo está diciendo, si está escrito, nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque aquellos judíos ebionistas que se habían pasado al cristianismo, que eran cristianos y que se reunían con los cristianos gentiles, querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Está escrito eso también aquí en la Biblia. Está escrito. Y querían obligarlos, porque si no, no eran salvos. O tú guardas el sábado o no eres salvo. Eso es muy viejo, eso no lo inventó Helena y los sucesores. Eso es antiquísimo. Tan viejo como el mismo apóstol Pablo, que los tenía allí y los combatía. Por eso menciona estas tres cosas que son propias de los judaizantes, judíos. No, está escrito en otro sitio. A ver, Gálatas 4. No. Hay más. Gálatas 4, sí, está escrito. Gálatas 4, el versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Leo mejor desde el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, ¿sí? Los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí incluso estaba metida la astrología en esto, Y están los meses, de luna en luna, de luna nueva
en luna nueva o de mes en mes, como está escrito en Isaías 66, el versículo 22, 23, que utilizan también para decir que hay que guardar el sábado. Pero ahora no podemos irnos a Isaías porque sería muy largo esto. Bueno, aquí está dicho lo de los meses, lo de los días que ellos querían, y lo de las fiestas ya lo leímos en Hechos 20 o 15, mejor 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. No pequeña. Hoy en día los pastores, los que están en los púlpitos, no libran este combate. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la fe. No. Columna y baluarte del arrepentimiento. No. Del amor, no. De la verdad. ¿Por qué lo tuercen? Es de la verdad. La iglesia hoy en día no es columna y baluarte de la verdad. Muy pocas personas se atreven en esos púlpitos a decir cosas como estas, que no son difíciles de decir ni de saber. Así pues, cuando el Apocalipsis dice en boca del apóstol Juan, vine a estar en el Espíritu en el día que es para el Señor o que pertenece al Señor, se está refiriendo al día domingo. Hay culto al sol, culto al sol, culto. Ellos no celebraban culto al sol, amigo. ¿Quién te dijo eso? Constantino lo puso, pero si Constantino no ha nacido. No han nacido ni sus abuelos. Ellos se reúnen ese primer día porque es el día de la resurrección del Señor. El primer día, como hemos visto. En iglesia, como hemos visto. Por las casas, como hemos visto. No con los judíos. Pablo acudía a la sinagoga el sábado, pero con los hermanos era el domingo. Y con el tiempo, los judíos ebionistas, que formaban la iglesia cristiana y que querían judaizarla, bueno, fueron desapareciendo. Ellos sí guardaban el sábado y el domingo. Pero solo ellos. Y como ellos eran minoría y con el tiempo desaparecieron de la iglesia cristiana, desaparecieron de la iglesia cristiana, no de la historia. Entonces, la iglesia continuó reuniéndose el día domingo. Y que ellos hablaban del día del Señor, como Ignacio, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que era un padre apostólico, que él hablaba del día del Señor, pero eso lo tomó él de la cultura. Estamos hablando del siglo I, y principios del II. Nada menos. Por eso a Ignacio se le considera Ignacio de Antioquía, de donde era miembro Pablo y Bernabé. Por eso se les considera padres apostólicos, porque estaban con los apóstoles. Ignacio era discípulo del apóstol Pedro. Y Juan, Policarpo, eran discípulos de ellos. Recibieron, no solo por escrito, sino de viva voz, la mayor parte de las doctrinas de la fe. Y ellos se reunían el día del Señor. No lo tomaron de Constantino, como dicen estos señores, estos eruditos adventistas. Lo tomaron de allí. Lo tomaron de los mismos apóstoles. La práctica de reunirse el día del Señor. Y entonces dicen, no, esto es un día pagano. Pero es que a continuación lo dice. Los escritos de Ignacio de Antioquía lo dicen. Dicen, nos reunimos el día del Señor, que es el primer día de la semana. Eso está escrito en la historia. Está en la Didache, que es casi contemporáneo, o contemporánea a esa carta. La Didache, enseñanza de los apóstoles, esa parte práctica de la iglesia, un documento más bien práctico, más que teológico, pero que refleja las doctrinas en práctica, como por ejemplo reunirse. La Didache lo dice, nos reunimos el domingo, el día del sol, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque nuestro Señor resucitó ahí. Bueno, y es un documento. Y así, los padres de la iglesia no solo hablan del día del Señor, como Tertuliano, como Bernabé, y otros que a lo mejor el editor
o la persona que realiza todo se los pone ahí en pantalla. Los padres de la iglesia hablaban del día del Señor y a continuación decían, porque es el primer día en el cual resucitó el Señor, que es el día del sol. Ellos lo sabían, ellos no lo ignoraban, ellos también lo escribieron, dijeron, este es el día del sol, pero nosotros no lo hacemos para adorar el sol. Ni Constantino ha venido por aquí, que se tendrá que esperar mucho tiempo antes de nacer. ¿Qué pasó con Constantino? Que Constantino le da curso legal en el día domingo, pero él no inventa nada tampoco, ni lo hace porque los cristianos se lo imponen, o para complacerlos, no, es una cosa de Constantino, es una cosa del imperio. Constantino, hay que tener en cuenta que era medio pagano, seguía con sus ritos paganos, sus cultos paganos y cosas todas paganas, ¿no? Como ya sabemos y como ya se dice, y hasta la saciedad se dice que él se bautizó casi al final de sus días, de su vida. Bueno, pero es un engaño tremendo esto,